rompieron ahí un paradigma enorme que no, nadie va a consumir 3 horas de tu contenido, tienes que hacerlo corto. No, cuando hay buen contenido uno puede estar 3 horas. Y le agradezco tanto este podcast que me da terror dejar de hacer el podcast. Mi motor, mi activo de marketing más importante. O sea, entendí que necesito educar a mi audiencia, necesito nutrirla, necesito generarle valor. Hey, bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David, un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los Goliat. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a hablar de este espacio de podcasting. Hoy tenemos un formato diferente, sí, sin invitado. ¿Por qué? Porque te quiero contar el paso a paso para hacer un podcast para tu negocio tal cual lo he hecho para el mío. Spoiler alert. Es un activo de marketing brutal, lo vamos a seguir descubriendo a través de este episodio. Pero antes me presento, mi nombre es Javier Iranzo, soy el conductor de este podcast y durante mi carrera he tenido algunos reconocimientos como haber ganado el premio Marketing Best como mejor profesional de marketing digital en el 2014, gané el premio Gerente de la Década por la IAB y también gané en ese momento, cuando fui a otra agencia, 6 años consecutivos el premio a la mejor agencia digital de Chile. Pero basta de hablar de mí, vamos al grano, a lo que vinimos. Y te cuento un datito freak. El término podcast fue popularizado en el 2004 por el periodista Ben Hammersley, espero haber pronunciado eso más o menos bien, en un artículo para The Guardian, donde exploró el fenómeno emergente de la radio en línea y la distribución de contenido de audio a través de la web. En su artículo sugirió varios nombres para este nuevo formato, como audioblogging, guerrilla media y podcasting, siendo este último el que finalmente se adoptó. La palabra podcast es una combinación de iPod, el famoso reproductor de música de Apple, y broadcast, de transmisión. Aunque en realidad no era exclusivo para dispositivos iPod, pero el nombre reflejaba el cambio en la manera de consumir contenido de audio, con facilidad de descargar episodios y escucharlos en cualquier lugar y en cualquier momento. Steve Jobs, en ese entonces el fundador de uno de los cofundadores de Apple, habló sobre los podcasts en el año 2005, en el momento de estar grabando este podcast, hace 19 años atrás, durante una presentación en la conferencia de desarrolladores de Apple, la WWDC. En esa ocasión anunció la integración de los podcasts en iTunes, lo que facilitó que los usuarios pudieran descubrir, suscribirse y escuchar episodios directamente desde la plataforma. Este movimiento fue fundamental, ya que amplió enormemente la audiencia y contribuyó a que los podcasts se convirtieran en una forma popular de consumo de contenido, y vaya que lo fue. Durante la presentación, Jobs describió los podcasts como una radio hecha por cualquiera y enfatizó el poder que le daba a los creadores de contenido para llegar directamente a sus audiencias sin necesidad de una emisora o grandes medios. Esta integración en iTunes fue clave para el crecimiento de los podcasts, ya que le dio una plataforma centralizada de distribución y ayudó a llevar el podcasting al mainstream, o sea, hacerlo masivo. Y se han vuelto súper relevantes los podcasts, por eso, estoy haciendo un episodio especial para este, de acuerdo a lo que ha sido mi experiencia, y te lo voy contando durante este episodio. Es un activo de marketing brutal, pero no solo de marketing, tienen varios beneficios más. El otro dato freak es que en estas elecciones que acaban de terminar en Estados Unidos, donde ganó Donald Trump contra Kamala, Donald Trump fue a todos los podcasts, por supuesto, mega masivos, ¿no? Como los de Joe Rogan y varios más de estos podcasts de formato largo, 3 horas en general, y Kamala no fue a ninguno. Sí, hubo otros factores, sin duda, pero ganó, y muchos están hablando de mira, en su estrategia de marketing, él participó en montones de podcasts. ¿Y querés otro dato freak? Y no puedo citar la fuente, pero me hace sentido, que es aproximadamente el 95% de los podcasts que se inician no pasan del episodio 3. Y el 99% no pasa del episodio 20. Por lo tanto, si haces 21 episodios, ya vas a estar en ese 1%. Y esto tiene medio lógica, porque es muy fácil partir tu propio podcast, es extremadamente fácil, pero sostenerlo es otra cosa. Y de eso también vamos a ir hablando en este episodio. Y esta es un poco mi historia. Mi consumo de podcast partió hace unos 5, 6 años atrás. Y lo descubrí ahí, en el teléfono. Estaba la aplicación de iTunes y empecé a buscar podcasts de marketing. En ese momento me trasladaba bastante para ir a las reuniones y quería una forma de consumir algún tipo de contenido que fuese más educativo y quería, por supuesto, contenido de marketing. Y empecé a encontrar algunos podcasts. El primero, me acuerdo, se llama 6 píxeles de separación.
pero en inglés, de un canadiense, y empecé a descubrir que era brutal. Que iba en el auto e iba escuchando a alguien hablar de mi tema de nicho, de mis intereses, con muchísima información, mucho valor que no encontraba en otras plataformas, ¿no? Sobre todo para el momento de consumo. Vas en el auto manejando, no puedes estar viendo un video en YouTube, ¿no? Y la radio, que es lo que uno tiene a la mano en general, es temas generales, noticias. No hay nada que realmente me beneficie ahí de escuchar relacionado a mi negocio. Y Spotify o música, digo, está bien, me puedo entretener, pero quería estudiar algo. Y así fue como empecé a consumir podcast y empecé a decir, oh, esto está muy bueno. Acá hay una cantidad de valor. Y empecé a darme cuenta de que no era tampoco tan difícil de producir, porque en general era en ese momento solo audio, era una entrevista, era una persona con un entrevistado haciendo una serie de preguntas, teniendo una conversación amena. Digo, esto es como factible de hacer, pero todavía no me había decidido a que yo debía hacer uno. Entonces fue pasando el tiempo, fui descubriendo otros podcasts, empecé a encontrar que era brutal el contenido. Recuerdo, o el valor que me aportaban de ir a reuniones y escuchar el tempranito, y en el camino a ir a esta reunión escuchaba el último episodio de alguno de estos podcasts y llegaba con información súper fresca de, por ejemplo, tendencias, de lo que se venía, del algoritmo de Facebook y de Instagram y de esto y lo otro. Entonces llegaba muy formado. Digo, ¿qué hack es este? Es como, tengo la universidad en el auto, tengo mis capacitaciones ahí y llego a reuniones súper preparadas. Y ahí empecé a verle muchísimo valor, por lo tanto me volví medio adicto a consumir este tipo de contenido. Avanza la historia. Yo ya estoy independiente, ya había dejado mi agencia anterior, en esa donde al principio mencioné varios premios, había dejado esa agencia, había iniciado un nuevo emprendimiento con mi ilusión de armar una nueva agencia, pero sin la estructura que tenía en la anterior. La anterior era una agencia que llegó a tener 80, 90 personas, era una agencia relativamente grande, y en este nuevo emprendimiento estaba solo. Y por lo tanto no podía ir a buscar el mismo tipo de clientes porque no tenía la estructura para prestarles el servicio. Por lo tanto tuve que empezar a buscar hacer unas asesorías, consultorías o tipos de clientes donde sí pudiese prestar un servicio de punta a punta de marketing. Y tenía varios de esos clientes porque durante todos mis años como marketero me hice gerente general de esa agencia, pero primero hacía cosas, no solo gestionaba. Entonces había aprendido a hacer Google Ads, Facebook Ads, a hacer sitios web, a hacer email marketing, a instalar los píxeles de Google Analytics, de esto y lo otro. Entonces poder redactar contenidos, hacer anuncios. Entonces podía armar pequeñas campañas que tenían buenos efectos en esos clientes, pero me daba cuenta que se me hacía muy difícil solo depender del boca a boca. No se me ocurría cómo hacerme propias campañas para mí, no tenía como los recursos. Pero algo tenía claro, que era el contenido, este contenido educativo es clave para cualquier tipo de negocio y para un marketero que después va a asesorar a sus clientes diciéndole, mira, el contenido es importante, que eduques a tu audiencia, a tus potenciales clientes, es muy relevante. Tenía que decir, bueno, ¿y tú, Javier, qué haces? Bueno, yo también lo hago. Entonces estuve muy motivado en no decir en casa herrero cuchillo de palo, sino en casa herrero espada ninja. Y me decidí, dije, ok, voy a armar mi primer podcast. Y en ese momento había una aplicación que después se la compró Spotify, se llama Anchor FM, que era una aplicación para el teléfono donde hacías todo, donde grababas, editabas, desde ahí mismo publicabas a las diferentes plataformas de streaming, ¿no? Como Spotify, iTunes, Google, etc. Hay varias. Por más que Spotify es la número 1, hay varias plataformas para poner tu podcast. Lo empecé a grabar y lo llamé Notas Mentales, pero no lo pude sostener. Hice algunos capítulos. Esto creo que acá tenía el mismo problema que pasa cuando uno inicia esto con entusiasmo, pero sin un plan, ni una estrategia, ni un plan. Ok, voy a hablar de temas de marketing que me parecen relevantes y voy a hacerlo. Y en un momento se te terminan las ideas, te empiezas a dar cuenta que tampoco cero impacto en nada. Por lo tanto decís, bueno, mejor dejo de hacer esto y empiezo a hacer otra cosa, y lo abandoné. Pero me había quedado con esto igual era buena idea, y me castigaba diciendo, ¿por qué eso? ¿Por qué no puedo tener el podcast? ¿Por qué no tengo estas ideas? Y me fui descubriendo con el tiempo, y te lo voy revelando en este episodio, me faltaba una estrategia y un plan, no era solamente hacer cosas. Me acuerdo de una analogía, es como ir al gimnasio sin una rutina más, y de hacer lo que podés, y agarrás una máquina, la otra, pero
pero nunca vas a tener resultados si no tenés un plan, una estrategia y un plan. Lo fue pasando el tiempo, nos pega la pandemia y ahí a mi negocio le empieza a ir bien con la pandemia, este nuevo negocio, porque puedo tener acceso a talento que antes no tenía, porque lo empecé a tener porque el talento tenía ganas de trabajar, estaba en otros mercados y los clientes ya nos juntábamos a todos los clientes por Zoom, por lo tanto pude armar un equipo que no tenía que estar presencial y se empezó a desarrollar eso, el negocio le empezó a ir bien, pero todavía me costaba bastante conseguir nuevos negocios, solo dependía de los referidos y seguía con esta idea de que tengo que hacer mi propio marketing, más allá de la publicidad, de hacerme anuncios, sino que cómo me establezco como autoridad, ¿no? Y el podcast seguía estando en mi cabeza. Y en una conversación con parte del equipo con el que empecé a trabajar freelance, estaba Delfina, que hoy también colabora con este podcast, la voy a mencionar al final, con su pololo, novio, Salvador, y estaban en la pandemia y habían quedado varados en una isla en Tailandia. Y me comentan, ellos me comentan, que quizás la historia no la tengo exactamente, pero pasó de muchos años, pero más o menos fue así. Me comentan de que iban a iniciar un podcast, porque Delfina había trabajado muchos años en radio y en televisión, y tenían ganas de armar un podcast contando sus historias de estos solo emprendedores, nómades digitales que andaban por el mundo. Y yo me dije, esta es mi oportunidad. Dije, sí, está bien, fantástico, hagan el suyo, pero hagamos el mío también. Yo ya lo intenté, no me fue bien, necesito ayuda, así que Delfina, vos así que haces esto. Salvador tenía muchas ganas también de empezar a aprender a editar y demás. Y nos mandamos. Y ahí hicimos el piloto, nos tomó tiempo, estuvimos bastante tiempo dándoles vueltas. Yo no estaba del todo convencido de decir iba a funcionar, no iba a funcionar, pero finalmente nos tiramos a la piscina. Y fue muy, si te vas a escuchar el episodio número 1 de este podcast, que fue como hace más de 190 episodios atrás, vas a ver el cambio en la calidad de todo, hasta el micrófono, de la edición y el audio y los efectos. Claramente hemos mejorado muchísimo. Y también te voy a ir contando cómo hacer eso. Pero bueno, partimos muy fácil. Armamos una estructura, ya definimos el tema, y ahora lo voy a poner en formato de guía, pero básicamente partimos con ya teniendo claro de qué íbamos a hablar. Teníamos claro una serie de invitados, que lo primero que hice fue invitar a esa gente que sabía que no me iba a decir que no, amigos, básicamente. Hay un truco, que es uno cuando parte con algo como un podcast, que es un medio de comunicación, ¿a quién va a ir a tu podcast si nadie lo conoce? Entonces mucha gente de la que no conoces no va a ir a tu podcast hasta que tu podcast no tenga algo de renombre o sienta esa persona que en realidad es una transacción justa, darte tu tiempo a cambio de tu audiencia, que eso es efectivamente lo que uno hace. Entonces empecé a invitar, todos estos años me he conocido bastante gente, empecé a pedir favores e invitarlos a todos, y cuando ya empezás a tener una audiencia, o mejor dicho, empezás a tener invitados que son más reconocidos en tu industria, es mucho más fácil invitar a nuevos que no conoces y decir, bueno, pues mirá, fulano estuvo en el podcast. Ok, entonces el podcast debe ser bueno. Lo llamamos Social Proof. Pero antes de meternos a la guía, ¿por qué es buena idea? Y te voy a contar los beneficios y después nos vamos a meter en el paso a paso. Pero ¿por qué me ha ayudado tanto el podcast? Me ha ayudado en varios aspectos. El más obvio, debemos decir, sí, a conseguir clientes. La mayoría de los clientes nuevos que tengo han escuchado el podcast, han visto el podcast, algo en relación a mi contenido han tenido. Y en general, cuando llega un cliente de esas características, ya la confianza está, porque decís, ok, Javier, vengo escuchando todo lo que venís diciendo, estoy de acuerdo, me sirve, confío en vos, en que puedas solucionar mi problema, ¿no? Entonces tengo una consultora de marketing, así que ejecuto eso para ese tipo de clientes, y es mucho más fácil la transacción, es infinitamente más fácil. Entonces, ¿qué generás? Te posicionás como autoridad y uno quiere que el problema te lo solucione alguien que tenga la autoridad. Por lo tanto, eso funciona súper bien. Te posicionás como un experto en tu sector. Segundo beneficio es relacionamiento. Sobre todo esto para mí partió en la pandemia. Entonces, conocer gente nueva y además dentro de tu industria, que muchas veces esa persona, siempre lo digo, no me daría un café si le digo, hola fulano, me encanta lo que estás haciendo, es increíble,
¿me das un café para contarme todos tus secretos? ¿Me invitas a un café o yo te invito a un café para que me cuentes todos tus secretos? No, primero no me van a responder jamás ese mensaje. Si me lo respondieran me mandarían a la cresta, como se dice. Pero si les digo, increíble lo que estás haciendo, espectacular, me encantaría contar tu historia en mi podcast, en una entrevista, ahí la tasa de respuesta es muchísimo más alta. Entonces hay relacionamiento. He podido conocer gente increíble solo por tener el podcast. Y la tercera es el desarrollo personal. No hay manera que no te vuelvas un mejor comunicador. A uno nos toma más tiempo, menos tiempo. Si todas las semanas haces este ejercicio de estar teniendo una conversación solo o con un invitado, donde te esforzas en extraer valor para tu audiencia. Esos tres grandes beneficios hacen que tener el podcast sea realmente una bomba para tu negocio. Lo ha sido para el mío al menos. Ahora sí, vamos a meternos a la guía. Primero es el para qué. ¿Para qué querés un podcast? Puede ser que ese para qué sea porque quiero posicionarme como autoridad en mi nicho. Es completamente válido. Es mi por qué. Por supuesto que cuando ya hablamos hace un ratito, cuando te posicionas como autoridad en tu nicho, es mucho más fácil hacer negocios. Todos queremos trabajar con la autoridad. Ahora ten eso claro, es para educar, para atraer leads, para entretener, para hacerte famoso en tu nicho, famoso en otro nicho, ¿no? Ten claro para qué querés el podcast. En mi caso, lo llamé Marketing para David. Y en ese momento, ese nombre, Marketing para David, no Goliat, era bueno, porque en realidad me acuerdo de haber renegado, trabajé toda mi vida para los Goliat del mercado. Y dije, en realidad no quiero trabajar más para los Goliat del mercado. El Goliat es bruto, te trata mal, es todo tenso todo el tiempo, mucho estrés. Es una locura. Quiero trabajar más para la pyme, con la pyme la paso mucho mejor, se ven resultados más rápidos, son más agradecidos, no pagarán tan bien como los Goliat, pero la relación es mucho mejor, la paso mucho mejor con ellos. Y ahí se me ocurrió como esta analogía de David versus Goliat, y eso le terminó dando nombre al podcast. Era importante para mí que la palabra marketing esté, básicamente para que vos digas, ya sé de qué va este podcast, es de marketing. De Marketing para David, no todo el mundo lo entendió. Yo si tuviese que armar un nuevo nombre, pero tal vez no elegiría ese. He estado pensando varias veces en renombrarlo. En realidad esto es otra cosa. Pero aún no me he decidido. Pero el nombre tiene que al menos a la gente que está con el dedito viendo qué podcast escuchar, decir, esto es lo que yo estaba buscando. Entonces tiene que ayudar, ojalá sea un poco descriptivo, del concepto de qué va a ir tu podcast, cuál es el tema. Y una vez que tenés eso, vas a crear una portada para tu podcast, es la parte para mí más entretenida. Te vas a Canva y en Canva tenés templates para hacer mermelada, hay muchísimos. Ahí elegís uno, tenés que tener cuidado o prestar atención, es que se va a ver muy chiquitito en muchos teléfonos donde principalmente se va a escuchar, para no llenar de texto la portada, tener en cuenta que tiene que ser muy muy minimalista y que las palabras claves, en mi caso marketing, querés que se vea, se lea bien, se destaque. Yo también lo que le he agregado fuerte desde que tomé la decisión hace un tiempo atrás de que en realidad la marca que voy a desarrollar, en la que voy a invertir, es mi marca, que es mi nombre, Javi Liranzo, con esta cara, este es el logo. Mi cara es el logo, y no tanto en mis otros negocios o iniciativas. Y ahí la decisión fue, ¿por qué? Bueno, pues los recursos son limitados, tanto monetarios, la plata, como el tiempo. Entonces, ¿qué marca tiene mayor potencial de conectar con una audiencia? Y la marca personal. No, abajo la mano no hay discusión, es mucho más eficiente hacer eso. Por lo tanto, cambié la portada, puse mi foto un poquito más grande, usé la foto que estaba, cambié la misma foto, la puse en todos mis avatars o lugares donde tengo que mostrarme, pongo la misma foto. Es como cuando uno tiene un logo, el logo querés que en todas las plataformas sea reconocible, ¿no? Armar una buena portada. Lo siguiente, tú probablemente lo estuviste ya pensando cuando ibas a hacer este podcast, ¿cuál va a ser el formato? Básicamente hay dos, que es el solo podcast, que es esto que estoy haciendo en este momento, y el formato entrevistas, y por supuesto puedo hacer un híbrido, que es generalmente hago entrevistas, pero de vez en cuando hago un solo.
Si estás partiendo, el formato que yo elegiría, es el que yo mantengo, es el de entrevistas, y acá hay un tema clave. No estás centrado en comunicación, como es mi caso. Hacer esto que estoy haciendo ahora es mucho más difícil que estar entrevistando a alguien, ¿no? Tenés un entrevistado, vas haciendo preguntas, vas teniendo una conversación, y eso, yo siempre lo digo, el invitado te hace el contenido. Entonces esa semana no tenías idea, no sabías de qué hablar, no estás con energía, no importa, porque vas a tener siempre una persona nueva dispuesta y con toda la energía, pues está entrando en un podcast, entonces va a querer hacer su mejor show, y vos te llevas ese contenido. Por supuesto, todo esto tiene pros y cons. Mi recomendación es que partas en formato de entrevistas y cuando te vayas soltando, hagas podcast solo. ¿Por qué? Porque el solo te construye más autoridad sobre tu tema, porque estoy hablando de este tema, yo soy el que te estoy enseñando, y no mi invitado. Si no, vos escuchás un podcast donde un invitado habla de podcasting, bueno, la autoridad se la lleva a él. Yo algo podría rescatar de esa autoridad porque lo invité y lo conozco y está en mi podcast, pero en general funciona mejor esto que te decía, de que si vos querés autoridad, seas vos quien educa. Y lo último, bueno, al menos en esta etapa, es yo tengo para absolutamente todos los episodios, y este no es excepción, una guía. Tengo un documento, te voy a dejar en la descripción de este episodio un link para que te bajes el ebook con esta guía, y además va a estar este template para cada una de las entrevistas. Entonces, esas entrevistas, yo tengo la introducción, tengo la información del invitado, tengo las secciones en las que voy a tener en el podcast, las preguntas dentro de cada sección. Y en los primeros episodios, diría que en los primeros 100 episodios, que esos son casi 2 años, me guiaba al pie de la letra de la pauta, ¿no? De esta guía escrita que tenía. Y ahora ya no, ahora ya tengo las secciones y voy casi 200, ¿no? 190 episodios. Ya ahora improviso mucho más, pero siempre teniendo claro qué quiero extraer de ese invitado para poder entregarle a la audiencia. Y esto es como importante a la hora de hacer el podcast, que es, lo haces para tu audiencia. Entonces siempre tenés que tratar de, ok, ¿y por qué le va a interesar esto a la audiencia? ¿Cómo le puede servir? Ojalá pase algún consejo, tip, lo que sea, que la persona de otro lado diga, ok, qué bueno que estuvo eso, ok, volveré para el próximo episodio, ¿no? Es una manera de ir fidelizando a tu audiencia. Y antes de meternos como a temas ya más divertidos técnicos, también acá hay para mí un hack mega, duper, super, ultra importante, que es invertir. Esto depende del bolsillo de cada uno, pero yo no partí así en la primera iteración, la primera vez que lo intenté hacer, pero la segunda dije, no, tengo que invertir no solo mi tiempo, mi dinero, y esto es clave, tu dinero, en producir el mejor producto que puedas producir con, digamos, tu talento, con lo que tenés a mano, pero que haya un equipo que te ayude, que este es mi caso. Y el equipo que te ayude, por supuesto que puedes decir, sí, obvio, si quiero tener a alguien que me ayude con la pauta, que me ayude con el invitado, que me ayude a editar, que me ayude a todo, a mejorar mi producto. Por supuesto que querés eso, pero además, al pagar, no querés perder tu dinero. Nadie quiere perder su dinero. Entonces, cuando haces esa inversión, vas a realmente esforzarte en tratar de dar lo mejor. Y cuando haces además un compromiso de largo plazo, 6 meses, mínimo 6 meses, pero yo lo extendería a 1 año mínimo. Saquemos el 6 meses, 1 año. 6 meses es muy poco tiempo. 1 año es, ok, yo voy a hacer esto y ya que comprometí ese dinero. Y yo voy a tener que pagar esto todos los meses al equipo de producción. Yo esté de buen humor, esté de mal humor, esté con ganas, sin ganas, el contenido sea bueno o malo, no sé. No. Tengo que hacerlo, quemar las naves. Y en el momento que haces eso, vas a dar tu mejor esfuerzo. Yo recuerdo de haber grabado episodios enfermo, estaba enfermo, que en condiciones normales me dicen, no, hoy no, esta semana no grabo porque me siento mal. Y hubiese tenido una excusa perfecta. Digo, no, yo estoy pagando esto, no quiero perder la plata, no quiero además que el show se corte, no quiero quedarme sin episodios, así que lo voy a hacer igual. Así que ese consejo, si tenés los recursos, va a acelerar tu proceso muchísimo, y ya por defecto vas a estar en el 1% porque vas a pasar los 20 episodios porque vas a haber comprometido a hacerlos, o si no vas a perder el dinero y por supuesto no vas a querer eso. En términos de duración, a mí me gusta la hora. Mis episodios son de 1 hora. Hay, por supuesto, cortos, súper cortos. Hay uno que se llama Marketing School de Neil Patel y Eric Su, que duran 5 o 6 minutos cada episodio. Todos los días hay uno. Después tenés en la otra punta los Joe Rogan, que duran, o Tim Ferriss, este tipo de que duran 2-3 horas. Son conversaciones profundas y
y rompieron ahí un paradigma enorme que no, nadie va a consumir 3 horas de tu contenido, tienes que hacerlo corto. No, cuando hay buen contenido uno puede estar 3 horas. Yo me he demorado 2-3 días en escuchar, no sé, el episodio con de Elon Musk y Joe Rogan, porque está tremendo, entonces no lo puedo escuchar en una sentada, pero igual lo escuché completo. Entonces ahí tenés como los dos extremos. A mí me gusta más de 1 hora, porque logro tener una buena conversación con la persona, no me canso, la persona tampoco se cansa. En el formato de entrevista no le pido tanto a cambio, no le pido, mira, son 3 horas, sepárate toda la mañana, pido mucho menos, y esa duración me acomoda un montón. Ahora vos sentite libre, por supuesto, de ir a la duración que a vos te haga sentido. Ahora hay dos maneras de producir este podcast, ¿no? Lo puedes hacer remoto, como es mi caso, como lo estoy manteniendo y lo pienso mantener durante bastante tiempo más, o la física, que es estos, se ve mucho mejor la física, ¿no? Es un estudio, están silloncitos y lindas luces y buenas cámaras y demás, que por supuesto es una opción, no es la que yo he elegido la remoto, porque es mucho más sostenible en el tiempo, para mí, en el sentido de que puedo grabar en cualquier lugar donde esté, del mundo, literal, y no le pido tanto a los invitados. El invitado, cuando es presencial, tiene que trasladarse, invertir mucho más de su tiempo, versus el hacerlo remoto, donde la calidad del contenido va a ser la misma, me refiero al contenido que te va a entregar, no como se ve, se va a ver mejor remoto, sin duda, pero en mi opinión no son tantos los beneficios de hacerlo físico que diga, no, que debería repensar esto, debería hacerlo físico. No, voy por el remoto forever. Y por supuesto puede haber excepciones. Y dentro del mundo de hacerlo remoto hay herramientas. He probado varias y nos hemos quedado con una que se llama Riverside. Riverside, para que te des una idea, es como un Google Meet, pero pensada para grabar podcast. Bueno, tiene un montón de beneficios, pero el más evidente es que graba de forma local los archivos. Por lo tanto, si la conexión se entrecortara, tuvieses un problema, no pasa nada, pues se graba en la mejor calidad en tu computador y recién después se sube a la nube, ¿no? Se suben los archivos y tiene como, separa las pistas, entonces a la hora de editar el audio del invitado y tu audio, igual con los videos están en pistas separadas, entonces hace que el trabajo de edición sea mucho más fácil. Y ahora ya tiene, por supuesto, integrada inteligencia artificial, con lo cual te puede sacar el título, te puede sacar el outline o los temas, el resumen del podcast, te puede sacar clips para publicarlos desde ahí mismo a las redes sociales. Tiene un montón de features o características que hace que si vas a grabar tu podcast lo hagas en una plataforma como esta, que además los costos son, creo que tiene un plan gratis, y si después cuando te pasas al plan más profesional no es mucho. Y en términos de fierros, cuando partí el podcast, partí con un micrófono de esos, él se llamaba Snowball, creo que se llama Snowball, uno redondito, no sé, lo compré en Mercado Libre en su momento, era un USB, y con la webcam nomás de la MacBook, nada muy sofisticado, sin haber pensado tampoco mucho el fondo, nada. Partí con lo que tenía a mano, pero partí, y ese por supuesto es también mi consejo, es partir con lo que tengas, pero partí. Después fui cambiando, porque había cada tanto alguien me daba feedback y me decía, Javier, está bueno el podcast, pero no se escucha tan bien, ¿eh? Eso era, ¿cómo hago para que se escuche mejor? Y fui pasando por varios micrófonos. Hoy estoy usando como el tope de línea, que no es el que recomiendo, porque necesitas como muchas cosas para conectarlos, y ahora hay micrófonos, ahora te voy a decir la marca, pero micrófonos de esta misma marca que están pensados para podcasting y son necesitas mucha menos infraestructura para hacerlo funcionar. Este que tengo acá es el Shure MV7, que como datito freak es el que usó Michael Jackson para grabar el tema Thriller, el álbum Thriller en realidad. Así que eso es un dato freak, pero requiere como mucha conectividad para que funcione. No es llegar, sacarlo de la caja y enchufarlo a la computadora. Pero dentro de esa línea de Shure, si pones Shure MV en Mercado Libre, te van a salir otros que sí son mucho más simples de instalar y hacer funcionar. Frecuencia, ¿cada cuánto hacemos este podcast? ¿Lo hacemos semanal, quincenal, mensual? ¿Hacemos temporadas? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, esto es una opinión mía, que es semanal. Si pudiese hacer más episodios, lo haría. Me da como para hacer uno a la semana y sostenerlo en el tiempo. No hemos parado nunca de lanzar un episodio. Todos los domingos a las 9 de la mañana
sale un episodio de Marketing para David. Y en mi cabeza esto tiene que ver con un par de cosas. Bueno, semanales, todas las semanas hay algo nuevo. Ok, no es todos los días, como el que contaba de Eric Su y Neil Patel de Marketing School, todos los días hay un episodio nuevo. Bueno, todas las semanas hay un episodio nuevo, me parece una frecuencia súper aceptable. Pero tiene que ver algo también con uno, como creador de contenido. Si yo hiciera menos episodios, 2 al mes, por ahí uno dice, mira, no va a afectar nada en tu creación de autoridad, porque haces mejores episodios por ahí, y de ahí sacas más contenido. Entonces en realidad podría no ser tanta la diferencia en términos de generación de autoridad. Pero sí sería una diferencia en cómo uno mejora. Como vos, como yo mejoramos al hacer esto con ciertas cadencias, con ciertas frecuencias. La mayor frecuencia de practicar, la práctica es el maestro. Entonces tenés oportunidades de todas las semanas ya, ir mejorando tu contenido, cómo hablas, cómo se edita después, las secciones. Puedes plantearte más mejoras que teniéndolo un par de veces al mes o peor, una vez al mes. En términos de temporadas, odio las temporadas. En mi caso nunca hubo temporada. Cada tanto lo pienso, en todo caso es temporada 1. En este momento lo estoy pensando, diciendo, bueno, hace ya 190 episodios, quizás sería bueno parar un poco y repensar algunas secciones, pero después pienso en que el show debe continuar y se me pasa. Y le agradezco tanto este podcast que me da terror no dejar de hacer el podcast y dejar de perder, ¿no? ¿Viste cuando vas al gimnasio, por ejemplo, te entusiasmas con el gimnasio, además y fuiste y después te fuiste de vacaciones y volver es dificilísimo? Me da pánico que me pase eso con el podcast porque es mi motor, mi activo de marketing más importante. Digo, no, tengo que seguir haciéndolo, caiga quien caiga. No, el show no se va a detener, pero sí lo que hago es grabar por anticipado. Entonces me voy de vacaciones, que todos, ¿no? Este año me voy de vacaciones. Digo, ok, ¿cuánto me voy de vacaciones? Para que no dejar ninguna semana sin episodio, grabo esa cantidad de episodios con anticipación. Una vez grabamos como 2 meses de anticipado, o sea, 8 episodios. Que está bueno no solo para vacaciones, sino cuando se te puede caer un invitado, qué pasa, o algo, la vida pasa y esa semana no puedes grabar, nunca estar grabando sobre la fecha porque genera un estrés completamente innecesario. Bueno, genial, ya tenés el nombre, te definiste el propósito, quién va a ser tu audiencia, qué tipo de contenido vas a hacer, le pusiste un nombre, tenés la portada, armaste con ChatGPT, le puedes pedir que te arme una pauta, una guía con los temas, con las secciones para tu podcast, ya te conseguiste a tu primer amigo, digamos, para hacer la primera entrevista, o cliente, o proveedor, y vas a hacer una primera entrevista a tu piloto, grabaste con Riverside, ya ahí lo subiste, desde ahí mismo en Riverside pudiste editar un poco, probablemente digas, no, bueno, lo quiero mejor editado, ahí puedes contratar un servicio, puedes entrar a Fiverr, por ejemplo, y buscar servicio de edición de podcast, seguramente hay montones. Por lo tanto, ya tenés un producto. Pero ¿cómo haces que el mundo lo sepa? Porque que lances tu podcast no garantiza absolutamente nada. De hecho, en mis primeros años se escuchaba muy poco. Tampoco hice un esfuerzo para difundirlo, ¿no? Uno puede publicitar el podcast, haciéndole campaña a cada uno de los episodios, avisándole a tu base de datos con un email, haciendo posteos en redes sociales, cosa que ahora hago, pero al principio, durante mucho tiempo no lo hice, solo creo que lo mandaba por email a la base de datos. Pero por supuesto vas a querer publicitar o que tu podcast cada vez sea un poco más escuchado. Aunque al principio, aunque nadie lo escuche, igual es valioso. Va a ser valioso porque vas a crecer, porque vas a conocer gente, pero además a quienes no estás conociendo, a esa audiencia a la que aspirás, que por ejemplo entró a tu sitio web o entró a hacer due diligence a tus redes sociales, me decía, tiene un podcast que habla del tema al cual yo quiero, me interesa el tema que esta persona parece ser despecta. Tiene un podcast. Entonces el podcast es un símbolo, genera señales de estatus. Entonces, está en el club de los podcasters, te da algo de autoridad. Ahora, ¿cómo difundirlo? Volvamos a eso. Yo hoy voy a acelerar a qué hago hoy. Y eso me tomó bastante tiempo como ir descubriéndolo. Dije, ok, grabo 1 hora el episodio. Fantástico, se va a edición, se sube a las plataformas de podcasting, principalmente Spotify. Bien, fantástico. Me tomó bastante tiempo, como 1 año y algo. Bueno, pero en realidad también lo podría subir a YouTube, porque hay gente que lo empieza a consumir desde YouTube. Bueno, lo subimos a YouTube. También hay como un truquito, que cuando vos estás con el invitado, pones el episodio
de tal es tu nombre, pero también con tal invitado. Por lo tanto, cuando alguien googlea a tu invitado o a vos, va a haber más posibilidades que encuentren tu contenido. Algo de SEO ahí, ¿no? De Search Engine Optimization ahí. Después empecé a decir, bueno, pero en realidad puedo sacar clips de acá. Puedo sacar clips, puedo ver los highlights, los momentos más importantes, puedo hacer reels con estos clips, puedo publicarlo en Instagram, en TikTok, en YouTube, en los shorts de YouTube, en LinkedIn, cosa que hoy hago. Lo que empecé a descubrir, también todo esto tomó demasiado tiempo, fue, pero los clips, cuando vos sacas un clip de 1 minuto, 1 minuto y medio, está completamente fuera de contexto. Entonces que ese clip sea realmente interesante por sí solo es difícil. Entonces lo que empezamos a hacer es, al final del episodio, en este caso el productor, Salvador, fue tomando nota de cuáles fueron los momentos que a su criterio fueron más interesantes. Cuando el invitado se va, dice, bueno, vamos a grabar una pequeña frase, hook le llamamos, para vender ese clip, ¿no? Ahí me quedo al final y grabo 5 hooks, porque en general sacamos 5 clips de cada episodio, simplemente para que haya uno de lunes a viernes. En un momento sacaba 12, sacaba de lunes a sábado, 2 por día, pero no tenía mucho impacto, lo reduje. Y eso último empieza a generar un efecto bien positivo en la audiencia, en tus potenciales clientes, en tus clientes actuales, la gente que te conoce, y dice, hey, mira, semana tras semana hay un podcast, hay un episodio, algo, Javier tiene algo para decir, vos tenés algo para decir, que no necesariamente vas a escuchar, pero estás viendo que está haciendo cosas. Entonces se le recuerda a tu audiencia que existís, se le recuerda a tu audiencia de que podrías eventualmente resolver su problema para que cuando te necesiten se acuerden. Punto mega clave dentro del marketing, ¿no? Que te recuerden, estar en el top of mind que le dicen, te recuerden para ir a buscarte cuando te necesiten. ¿Y qué más hago hoy? Por supuesto lo mando por mail a la base de datos, Nutro, le digo, hay un nuevo episodio, acá va, y con Riverside está fantástico porque te arma un resumen, te arma el texto que vas a poner en el mail prácticamente, entonces es más eficiente hacerlo. También lo subimos a mi blog, subimos el resumen y por supuesto se va al resto de las redes sociales. Siempre algún contenido, algo sale de ahí. En un momento hacía stories, también sacaba ahí el episodio, después las dejé de hacer sin una verdadera razón detrás de por qué, pero bueno, las dejé de hacer. Pero se vuelve tu podcast el santo grial del contenido, porque te sentaste 1 hora, grabaste el episodio y de ahí salió contenido para todas tus redes sociales. Y con el tiempo lo vas mejorando. De hecho, una nueva versión del podcast, que aún no logro tener, pero siempre estoy como pensando es, ok, si yo hago este contenido que dura 1 hora, y hago, por ejemplo, dentro de ese contenido tengo 5 secciones de 10 minutos, y cada una de esas secciones puede vivir por sí misma, porque habla de un tema en específico. Si yo corto ese gran video, puedo tener un clip para YouTube de unos 10 minutos, ¿no? Entonces tengo contenido para YouTube permanente. Es fantástico para los que estamos partiendo, o si estás partiendo, que es, yo ya entendí que necesito contenido. O sea, entendí que necesito educar a mi audiencia, necesito nutrirla, necesito generarle valor. Es decir, me gustó eso de que mi desarrollo personal es bueno porque estoy practicando cosas nuevas y conozco más gente, es espectacular. Y si todo eso al final del día después se repercute en que yo tengo mayor autoridad, mayor recordación y por lo tanto estoy más familiar porque en la audiencia me ven más, hay más confianza, va a terminar repercutiendo en mi negocio de manera positiva. Sí, lo es y es lo que me pasa hoy a mí. No me pasó al principio, esto toma tiempo. Esto no es partiste tu podcast, al menos dentro de mi experiencia, y los resultados llegan. No, esto toma tiempo, pero una vez que te estableciste, esa autoridad la vas generando semana a semana y vas subiendo, a veces bajás, a veces subís, bajás, pero se vuelve parte del negocio. Y por último, cuando hay un episodio que realmente me gustó, no todos los episodios me gustan, por supuesto, hay unos que me encantan, otros que no tanto, los publicito, les pongo plata a los clips, esos que fui desarrollando, les pongo plata, invierto en TikTok, Facebook, y lo patrocino, y eso es, mando a audiencia a escuchar mi podcast. Digo, ok, es una buena manera que me conozcan, a través de este episodio vamos a publicarlo, no voy a depender solo de que el algoritmo lo recomiende o quedarme solo con mi audiencia actual. Así que ahí se vuelve un poco más potente. Y antes de cambiar de paso dentro de la guía, hay algo también muy interesante de acá para hacer en este espacio cuando estás grabando. Y creo que un poco la idea me la dio Tomás Girardi en algunos de los episodios, o en una conversación que fue, mirá,
uno en realidad necesitas contenido. Por supuesto, ya lo establecí. Pero además necesitas anuncios. Es muy probable que necesites anuncios, publicidad. Y es muy probable que si tienes una pyme que esa publicidad la tengas que ser vos. Sos vos quien va a ser el rostro de esa publicidad o alguien que trabaja con vos. Pero va a tener que estar cerca de eso. No vas a contratar probablemente a un actor o un influencer. Podrías hacerlo, pero no es lo que recomiendo. Si vos tenés una pyme y estás empezando a coquetear con la idea de la marca personal y a desarrollar tu imagen, tu marca, vas a ser el rostro de tu negocio y poder crear anuncios, ejemplo, para Meta, ¿no? Instagram, Facebook, etcétera, es algo que no haces todos los días. Capaz no hiciste nunca, pero de vez en cuando, o hiciste uno, grabaste acá allá, pero es algo que te costó un montón, no funcionó tan bien, porque después empezás a descubrir que la creatividad, lo que decís, lo que se muestra en un anuncio, es clave. Hace toda la diferencia. Por lo tanto, al igual que como en episodio vos vas mejorando tus habilidades de host, de ese conductor del podcast, al final del episodio te había contado que grabamos los hooks para estos clips, para después publicar en redes sociales, pero ahora dijimos, ok, ¿qué tal si en ese espacio además hacemos anuncios? Ya que estoy sentado, tengo el micrófono, la cámara prendida, voy a hacer anuncios, voy a grabar, donde me pasan los guiones, ¿no? Tengo los textos que leo frase por frase, y eso después se va a edición, con eso se generan los anuncios y eso después se utiliza en la publicidad. Por lo tanto, empezás a ganar un espacio que no solo crea contenido para nutrición, educación, etcétera, sino que puede crear ads y volverte cada vez mejor haciendo ads que hacen la diferencia cuando son buenos. Hacen la gran diferencia. Por lo tanto, ese es un mega bonus track de meterte en este mundo del podcast. Gestión de invitados. Bueno, esto es todo un tema y es donde esto puede fallar si no te lo tomas en serio. ¿Cómo lo he hecho yo? De hecho, inicialmente agoté mi lista de contactos, me redacté un email muy persuasivo que si te descargas la guía que vamos a dejar acá en un link en la descripción para que te descargues este ebook, está ahí, hay 2 versiones de ese email que tiene una tasa de respuesta altísima, está diseñado para que me digan que sí, los invitados, y los mando o como mensaje, o lo puedo mandar como mensaje, o como correo, y para mandarlo como correo estoy usando una aplicación que se llama Apollo, está tremenda, que lo que hago es, instalé Apollo, ¿no? El plan gratuito, y tiene un plugin, una extensión de Chrome, entonces cuando estoy en el perfil de LinkedIn de esa persona, o en el sitio web donde esa persona trabaja, me dice, acá trabaja esa persona, ¿querés mandarle un email? Sí, quiero. Y con un clic le disparo automáticamente ese email que sale de mi correo, ¿no? Es como no se ve como un newsletter, sino se ve un correo genuino. Y con eso he tenido muchísima suerte en traer invitados que no tenía cómo contactarlos por redes sociales, ni mucho menos tener su teléfono. Entonces partí con eso. Hoy estoy invirtiendo, el mismo equipo que produce el podcast me están ayudando a conseguir los invitados, porque de nuevo necesitas más de 50 invitados al año. Entonces, estar gestionándolos con tiempo es clave porque no querés quedarte sin invitado. Por supuesto, si te quedas sin invitado, siempre puedes hacer un solo episodio como este que estoy haciendo en este momento. Pero no es la idea al principio. Y como cierre de este episodio, espero que te haya sido útil. Si crees que faltó algo, no dejes de comentármelo acá abajo. El podcast es la manera más fácil de crear contenido. O sea, es mi opinión. Es la manera más fácil. Lo puedes hacer, si lo vas a hacer remoto, desde cualquier lugar del mundo, tu casa, tu oficina, donde quieras. Necesitas muy poco equipo técnico, en general es un equipo barato el que vas a necesitar. Y cuando lo incorporás en tu rutina, o sea, de tu rutina de trabajo, esto no es solo hacer mi trabajo comillas formal, sino hacer mi contenido, se vuelve la manera más sustentable de donde más valor podemos extraer. Acordate, no solo es el podcast, son todos los contenidos para las redes sociales, es el relacionamiento que lográs, el desarrollo personales. No puedo recomendarlo más. O sea, el podcast es la papa. Ahora, si llegaste hasta acá y decís, sí, está bueno, pero en realidad necesito ayuda, no lo voy a hacer solo, no te preocupes, porque creamos un servicio profesional, de hecho lo llamamos Podcast Remote Pro. Y si entras a mi sitio web, también te voy a dejar el link abajo en la descripción, a javierdiranzo.com, y haces clic donde veas que ofrezco ayuda para producir tu podcast, puedes ver de qué se trata este servicio. Ya hemos producido más de 10 podcasts y nos ha ido súper bien con eso, así que te recomiendo que le pegues una mirada. Sí, es un servicio pensado para empresas. Si estás recién partiendo, sos solo emprendedor, sos un equipo muy chiquitito,
Es probable que te convenga partir solo, que le pongas onda y cuando tengas recursos, ahí ya sí te pasas a un equipo de producción, pues si no, no vas a poder hacer la inversión. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides que este episodio está auspiciado por Podcast Remote Pro. Con solo 1 hora a la semana podemos hacer un podcast como este y hacer explotar tus redes sociales. Ingresa a javeridanzo.com y conversemos. De este lado del micrófono te habla Javier Danzo y del otro está Delphi Cioane y Salva Luca en la producción y Ana Lago en la edición. Puedes escribir con consultas o comentarios sobre este episodio a mi mail, javier@danzo.com, y en mis redes sociales con el mismo nombre. No olvides suscribirte al programa en Spotify o donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Y si querés sumarte a la flamante comunidad de fans del podcast, te dejo el link en la descripción. Nos escuchamos la semana que viene. Y como le dijeron a David, antes de ir a pelear con Goliat, no te olvides de ponerle onda.